Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número uno, el enfoque empresarial de nuestra materia de microeconomía. Eh, para poder explicar la microeconomía, evidentemente tendríamos que conocer la macroeconomía, o al revés, ¿no? Para conocer la macro tenemos que conocer la micro. Por lo tanto, son materias que están muy vinculadas, son materias que están totalmente relacionadas y que son, pues hermanitas las unas con las otras, ¿no? Porque la macro, evidentemente, como bien conocen, se refiere a todos los grandes negocios que se hacen dentro del territorio nacional y todo el beneficio que conllevan los grandes bloques económicos y en general toda la población. Y lo que vamos a intentar explicar en la microeconomía es ya un terreno más palpable, ¿no? Más que vemos todos los días y que al administrador particularmente le funciona mucho mejor, ¿no? Porque evidentemente la microeconomía se vincula mucho más con el acto administrativo y por lo tanto es más puntual lo que vamos a explicar y más puntual lo que nosotros podremos aplicar en términos de las posibilidades y beneficios de conocer la materia. ¿Sale? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Partimos de una idea básica, ¿no? Y la idea básica es establecer primero un concepto de economía, ¿no? Y lo primero que tendremos que decir es que la economía es una ciencia social. Estudia la sociedad, estudia sus cambios, estudia sus necesidades y trata de adaptar los recursos que tiene cada estado o cada país. Y aquí tenemos un gran problema, porque conforme más habitantes somos, los recursos disponibles tienden a ser escasos, ¿no? Hace muchos años, entre 1950, 1900, 1800, éramos mucha población, pero los recursos eran muy disponibles. Y hoy tenemos que establecer que esa variable ya no es aplicable, porque hoy tenemos menos recursos y mayor población. Y desafortunadamente el proceso de expansión de la población pues no se ve que pueda disminuir. Entonces aquí los estados tendrían que ser muy cuidadosos y muy meticulosos en términos de cómo manejar los recursos y manejar esos recursos en términos de que a toda la población o que todo el grupo social se vea beneficiado. Por eso es que ya la microeconomía es tan importante desde el punto de vista administrativo y la economía es aún mayor en su grado de importancia para el administrador. Por esa razón es que la estudiamos, porque nosotros vamos a trabajar con recursos que no son infinitos y estos recursos los debemos utilizar al máximo de su capacidad. ¿Sale? Y también la economía, dentro de sus múltiples variedades o divisiones, va a estudiar el comportamiento y las acciones de los humanos, ¿no? Que a veces entendemos, que a veces no entendemos, pero que como administradores tendremos que darle un curso de entendimiento para generar ideas de negocios. Eh, Dado que los recursos del planeta son escasos, la economía busca maximizarlos en toda su amplitud, ¿no? Por lo tanto, maximizar los recursos será la tarea número uno por parte de los economistas y para lograr este propósito se van a llegar de múltiples personas especialistas en las áreas, en este caso los administradores, los psicólogos, los sociólogos, los matemáticos, los actuarios, que puedan identificar cómo mejorar los recursos que tenemos disponibles. ¿Sale? Debemos decir que es una ciencia. Esto es bien importante porque utiliza el método científico para demostrar o para desmentir o para llegar a una conclusión. ¿Sale? Entonces es ahí donde encontramos que la economía tiene una repercusión importante dentro de los parámetros en los cuales nosotros nos desarrollamos o se desarrollan las personas a las que conocemos. El objetivo último de la economía es, evidentemente, mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad. ¿Sale? Eso, conforme pasan los años, ha sido cada vez más difícil, debido a la gran cantidad de población que tienen las zonas conurbadas
y la densidad, en este caso en México, y la densidad geográfica que tiene el país, ¿no? Hay comunidades en Oaxaca, hay comunidades en Chiapas, hay comunidades en Chihuahua que son extremadamente alejadas y que tal pareciera que es muy difícil que podamos mejorar las condiciones de vida de esas personas. Y muchos gobiernos realmente ni siquiera el intento hacen, producido por la dificultad de las zonas, producido por la ignorancia de las personas y producido por los intereses de las personas. Entonces ahí la economía a lo mejor tiene muy buenas intenciones, pero ya se topa con situaciones que no puede manejar. Y esta calidad de vida que tratamos de mejorar se produce en base a los recursos que tenemos, ¿no? Es por ello que, si ustedes se dan cuenta, los países más grandes tienen mejores economías, en teoría, ¿no? Desafortunadamente, bueno, nosotros somos un país grande, pero no tenemos ese plus en términos de calidad de vida. Sí vivimos mejor que otras naciones, pero no tenemos estos índices de calidad altos en la vida. También una parte bien importante es que hemos sido saqueados durante muchos, muchos años. E incluso en la actualidad seguimos siendo saqueados, ¿no? Por muchas empresas. Pero bueno, es parte de la vida moderna en la cual nos tenemos que ajustar y que la economía entiende que no hay un país que sea 100% autosuficiente. Y aquí empezamos con la relación. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué tengo que estudiar economía, no? Y establecemos que la economía y la administración buscan en última instancia la maximización de los beneficios, ¿no? De los beneficios en términos de mejor calidad de vida, ¿no? Y como sabemos y como ustedes saben, administrar implica planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos el proceso administrativo, nosotros en términos generales estaríamos maximizando los recursos. Entonces, esa parte es la que nosotros entendemos como un vínculo. Yo, economía, busco maximizar los recursos y tu administración, a través de tus procesos y tus técnicas, vas a lograr que ese proceso se lleve a cabo. Una vez que establecemos este vínculo entre el concepto de economía, la importancia de la economía, el objetivo de la economía y su vinculación con la administración, nosotros tenemos que establecer en parámetros muy generales, dos conceptos que tienen que ver con entender el proceso económico en su conjunto. Uno de ellos es el hombre económico, ¿no? En el cual el hombre va a tomar decisiones con un nivel de certeza elevado, ¿no? Donde la persona es muy inteligente y puede tomar decisiones en función de los recursos que tiene, de la cantidad de población que tiene, de las condiciones geográficas que tiene, para establecer el precio de los productos, la disponibilidad de bienes y la aplicación de servicios, ¿no? Esto habla de que todos los hombres que tienen cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de especialización, pueden hacer economía, ¿no? Y van a hacer economía de una manera muy precisa y muy exacta. Este principio tiene que ver con una teoría que se llama la mano invisible, ¿no? Donde dice que si ustedes no tienen ninguna forma de gobierno, no importa, de todos modos la economía va a existir, porque habrá fuerzas invisibles que nosotros no podemos identificar, pero que existen, que nos hacen desarrollar y producir intercambios para la satisfacción de nuestros bienes. Por lo tanto, en el hombre económico, ¿no? Se habla de que el hombre económico tiene la certeza de todas las alternativas producidas por el conocimiento de los recursos de las personas y de las cuestiones geográficas del lugar donde vive, y en este sentido puede ponerle precio a los productos, puede establecer la disponibilidad de los mismos y puede crear bienes y puede crear servicios, ¿no? Desafortunadamente, esta teoría en un sentido es correcta,
Porque si ustedes quitan al gobierno y ponen una sociedad, esta sociedad va a crear bienes y servicios, va a crear procesos de intercambio, ya sea a través del precio o a través del trueque, y va a desarrollar todas estos elementos como bienes y servicios para producir un beneficio personal y un beneficio a la comunidad, ¿no? Imagínese usted a una persona que hace tamales, ¿no? Y el día de mañana se tiene que levantar a las 3 de la mañana para preparar la masa, para hacer los diferentes tamales por sabores y tiene que esperar 1 hora y media para que el tamal se cosa. Una vez que el tamal se cose y está listo, tiene que salir a la calle, montar un pequeño puesto o salir en una bicicleta, ¿no? Tiene que pasar a la panadería y una vez que tiene listo su puesto, empieza a vender sus tamales, ¿no? ¿Por qué los vende? Evidentemente por necesidad. ¿Y por qué se levanta al siguiente día a las 4 de la mañana? Por necesidad. ¿Y por qué el señor del pan se levanta a las 4 o 5 de la mañana a hacer el pan? Porque sabe que hay una persona que le va a comprar pan para meter un tamal ahí. Y entonces así se empiezan a formar las cadenas productivas, donde la mano invisible hace que nosotros tengamos que trabajar para generar riqueza y para generar bienes. Por lo tanto, esta situación del hombre económico tiene que ver con esa variable. Este hombre podía ordenar sus preferencias por los distintos grupos de productos y escoger aquellas combinaciones que mejor satisfagan sus necesidades. Maximiza la utilidad. Según la teoría económica, el objetivo de utilidades era lo que empujaba al hombre al negocio y a su empleado a maximizar los sueldos. En este modelo económico se basa en el supuesto de que todo individuo evalúa las alternativas económicas a su disposición, eligiendo lo que produce con mayor utilidad monetaria. Hablamos de que el hombre económico es un ser que tiene prácticamente todo controlado, ¿no? En términos de la economía. Desafortunadamente, este modelo sí era ejecutable, pero hace como 100 años, ¿no? O en la actualidad hay múltiples variables, hay múltiples situaciones y múltiples conceptos que no nos permiten tener la seguridad de prácticamente nada, ¿no? Si yo les preguntara de qué están seguros, y seguramente, y perdón por el pleonasmo, de lo único que están seguros es de que mañana va a salir el sol, ¿no? A lo mejor ustedes no lo ven, pero de que va a salir el sol, va a salir. Entonces, este modelo es un poquito limitado en términos de conocer todas las variables que se pueden ocasionar dentro de los procesos económicos, y sí será importante determinar que era un modelo que sirve cuando las comunidades son realmente muy pequeñas y son realmente muy cerradas en términos de su economía. Y cuando sucede esto, sí podemos manejar una seguridad en términos de las decisiones que tomamos, ¿no? E incluso se considera esta teoría como parte de una monarquía, ¿no? Donde el monarca sabe, ¿no? Sabe, tiene educación y puede mejorar las condiciones de vida de sus súbditos siempre y cuando él lo quiera. Desafortunadamente sabemos que los monarcas casi en ninguno de los casos quieren tener mejor calidad de vida en términos de la población que tienen. Y por lo tanto, este modelo o esta idea realmente la consideramos porque hay personas que creen que todavía lo pueden lograr, ¿no? Que todavía tienen el control sobre todos los procesos y todas las variables económicas y pueden ajustarlas a su beneficio, ¿no? Desafortunadamente esto ya no es así. Y por el otro lado tenemos al hombre administrativo, ¿no? El hombre administrativo es una aportación de Herbert Simon en 1959. Realmente en términos históricos tiene muy poco, ¿no? Es un documento realmente nuevo, en el que establece la teoría económica, no describe lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, que yo tenga la seguridad y la toma de decisiones claras, eso no representa lo que pasa realmente en una persona al momento de tomar una decisión económica o administrativa, ¿sale? Por lo tanto, Simon establece que la situación de conocimiento imperfecto y la falta de certeza son características de la vida cotidiana de las personas, y en ese sentido
al no tener certeza de las cosas, las personas buscan maximizar sus recursos y la utilización de sus dinero, del dinero que puedan tener y de las características en las que puedan gastar dicho dinero. ¿Por qué? Porque no sabemos si cuando salgamos a la calle el camión que tomamos se va a descomponer, no sabemos si el taxi que vamos a tomar o el Uber más, porque ustedes son muy nuevos, muy jóvenes y entonces ya es Uber, no es taxi. El Uber que van a tomar los va a robar y entonces tratan de tomar siempre las máximas previsiones posibles, ¿no? No sabemos si va a haber manifestación, no sabemos si va a haber un choque y por lo tanto el hombre administrativo busca más pensar en que algo malo puede pasar y ajustarse a ello, y el hombre económico sabe que todo va a caminar en forma correcta. Y entonces en ese sentido encontramos la gran diferencia. Normalmente en la economía pensábamos como hombre económico y a partir de 1960 empezamos a pensar en la economía como hombre administrativo, donde sabemos que la certeza es limitada, donde sabemos que la seguridad es limitada y que en algún momento vamos a tener alguna situación que no nos agrade y que sea una situación que a lo mejor no podamos controlar. Por lo tanto, yo me quedaría con la idea de que el hombre administrativo es una mejor propuesta desde el punto de vista de el manejo de los recursos a el desarrollar la economía y los modelos económicos. Simon establece que de acuerdo a las características, las decisiones siempre se toman en base a un modelo limitado de la realidad, ¿no? Efectivamente, nosotros conocemos la realidad, nuestra realidad, pero desafortunadamente en una ciudad o en una área conurbada de 20 millones de personas, cada persona tiene su propia realidad y toma las decisiones en función de su realidad. Por lo tanto, nosotros siempre debemos estar como muy claros en que lo que yo pienso no necesariamente es una verdad absoluta. Será una verdad relativa de acuerdo a las circunstancias y al entorno donde yo me ubique y donde yo pueda trabajar o donde yo pueda coexistir. Por lo tanto, Simon establece ese punto que es el más relevante, donde tenemos realidades limitadas. Y estas realidades limitadas no hablan de la totalidad de la economía. Por lo tanto, yo necesito conocer esas muchas realidades para poder crear una satisfacción para las personas que viven en mi comunidad. Por lo tanto, Simon decía, es mejor tener un pensamiento administrativo que un pensamiento económico, porque un pensamiento económico habla de certeza, donde en una ciudad de 20 millones de habitantes no puede haber certeza en máximo un 1% de la toma de decisiones que tenemos. Mientras tanto, en un pensamiento administrativo, sabes que va a haber personas que no estén de acuerdo con tus decisiones en términos económicos, pero que ya las tienes contempladas. Y esa variante es mucho más factible y es mucho más interesante y es mucho más dinámica que pensar que todo lo sabemos y que las decisiones que tomamos van a ser correctas. Y una vez que establecemos el principio de economía, la relación de la economía con la administración, el pensamiento económico y el pensamiento administrativo, tenemos que establecer los principios de racionalidad económica. Estos principios de racionalidad económica se ejecutan prácticamente para todo lo que hacemos. Y la racionalidad económica consiste en seleccionar entre diferentes alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilizo la racionalidad, yo estoy eligiendo entre dos alternativas que se ajustan al momento, situación, elemento que estoy viviendo. ¿Vale? Y siempre va a suceder, siempre vamos a tener dos alternativas. Piensen en cualquier situación que vivan y siempre van a tener dos alternativas. Que esto nos ayuda para poderle encontrar la solución a los problemas. La racionalidad se refiere a objetos económicos, necesidades o recursos.
y su orden se basa en estimaciones de valor y de costo. ¿Sale? ¿Quieren comprar una cerveza? Pueden comprar de la marca cara o de la marca barata. Eso ya dependerá del costo, ¿no? Pero si quieren comprar cerveza cuando van con su pareja, su novia, su amante, su esposa, su esposo, su amante, entonces a lo mejor ahí deciden comprar la cerveza más cara, porque ahí ejecuta el pensamiento de valor y no de costo. ¿Sí me explico? Entonces ahí ustedes están aplicando los racionales. Cada sistema económico estima valores y costos, por lo que cada sistema económico tiene una múltiple variedad de elementos racionales, ¿no? Y entonces, si ustedes ven la imagen, ahí vemos diferentes personas teniendo la misma idea, mismos racionales a diferentes problemas basados en dos variables, el valor y el costo. Y siempre que ustedes tomen una alternativa de necesidades o de recursos, van a pensar en valor, el valor del bien que van a adquirir, el valor de uso que le van a dar, el valor social que va a tener lo que van a comprar y el precio que les va a generar. Y entonces vamos a tener que determinar cuáles son los tipos de racionales más comunes que existen, recordando que son racionales económicos. La racionalidad natural, aquí son las leyes naturales y físicas las que toman decisiones, seleccionando individuos de especies biológicas después de la actuación de estos. ¿Sale? Y aquí el racional natural habla de que las personas que están vivas son las que son más fuertes. Y las especies que existen son las más fuertes, las que más se adaptan al entorno y las que más posibilidades tienen de sobrevivir a alguna situación adversa. ¿Sale? Entonces, un racional económico habla de ¿qué? De que las leyes naturales y físicas toman la decisión, la selección de los individuos y de las especies, ¿no? Cuando una especie se extingue de manera natural es porque no está dentro de los racionales naturales. Cuando una especie es extinguida, entonces hablamos de que la especie dominante está pensando inconscientemente, porque al final va a destruir su hábitat, pero finalmente es parte de su racionalidad, ¿no? Y aquí hablamos de finalmente especies. De hecho, el hecho de que ustedes hayan nacido habla de una racionalidad natural, ¿no? Después tenemos la racionalidad instintiva. Es un sistema donde el individuo toma inconscientemente decisiones en función de información que se ha almacenado involuntariamente en su cerebro en forma de saber, ¿no? Esta racionalidad también es propia de los ¿qué? De los animales. Es su instinto, muchachos, ¿no? El instinto que ustedes han ido generando, ¿no? Y que, bueno, normalmente cuando es de noche, normalmente dormimos, y cuando es de día, trabajamos, y que tenemos 3 comidas por día o 2, ¿no? Forzosamente, y que tomamos 1 litro de agua, ¿no? Que son elementos instintivos. La reproducción es un elemento instintivo, ¿no? Y por lo tanto, la racionalidad instintiva es lo que nos hace repetir ciertas acciones de acuerdo a nuestra especie, ¿no? Y si encontramos racionales entre hombres y mujeres. Y así tomamos decisiones, muchachos, a través de la racionalidad instintiva, ¿no? Yo, por ejemplo, me sorprende mucho ver a las personas, sobre todo de la tercera edad, que pasan por una iglesia y se persignan, ¿no? Racionalmente no le veo sentido, pero instintivamente lo apruebo y digo, bueno, es parte de la enseñanza y es parte de la educación que se nos ha impuesto durante muchos años. Después el principio de racionalidad económica referente al tradicional. Las decisiones las toman los individuos basados en las estimaciones de costo y valor, ¿no? Normalmente la racionalidad tradicional establece que el individuo va a decidir en función de ¿qué? Del valor o del costo. Algo que ya habíamos explicado. Siempre cuando hablamos de la adquisición de un producto, vamos a tener que pensar si lo compramos por su precio o por su valor, ¿no? Si normalmente consideramos que su precio es elevado, no lo compramos. Si consideramos que el beneficio es elevado, lo adquirimos.
Entonces, en esta racionalidad, nosotros consideramos que el costo y el valor son los elementos que nos hacen tomar decisiones o las decisiones más equivocadas. Seguramente alguna vez han comprado un producto que les resultó caro y feo, ¿no? Y bueno, ya lo tienen ahí en su casa y bueno, ni modo, ¿no? Ya buscan venderlo, buscan utilizarlo o buscan intercambiarlo. Pero todos pasamos por estos errores. Luego tenemos la racionalidad política. Según estimaciones de costo y valor basadas en cálculos articulados expresables en términos de derechos, los individuos toman sus decisiones. También, cuando creamos políticas, cuando creamos programas, cuando creamos infraestructura, cuando creamos realmente acuerdos entre partidos y acuerdos entre sociedades, lo que estamos haciendo es tomar acuerdos en función de costos y valores, ¿no? Y de repente no nos sorprende que tengamos una policía poco equipada, porque los políticos determinan que pues, el mexicano aguanta, ¿no? Y no denuncia. Entonces, ¿para qué armar una policía de investigación si el ciudadano común y corriente no va a denunciar, ¿no? ¿Para qué armamos un servicio de transporte público eficiente cuando el señor o la señora van colgados en el microbús, ¿no? ¿Para qué armamos más metro cuando la gente no se queja y va en el metro, va con el modo sardina, ¿no? Entonces ahí determina el político que el valor de la ciudadanía es inferior y por lo tanto cualquier beneficio que se pueda dar, él lo lleva mejor a un beneficio personal. Y bueno, pues es parte del análisis, estudio de las personas a través de los valores que tienen las personas y de la exigencia que tienen en términos de servicios. También tenemos la racionalidad financiera, donde tomamos decisiones basadas en estimaciones también de costo y valor, basada en el cálculo formal expresado en términos que monetarios, ¿no? Aquí nosotros sabemos cuánto dinero gastamos por día, cuánto dinero gastamos por mes, cuándo vamos a gastar más, cuándo vamos a gastar menos, basadas en valor y en costo, ¿no? Si vamos a tener una fiesta muy importante, nosotros sabemos que tenemos que empezar a ahorrar a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses antes para poder tener los recursos necesarios para poder cumplir con esta fiesta. Y estamos hablando de decisiones o valor, ¿no? Si me voy a ir a tomar con mis amigos, a lo mejor el mismo día lo decido, ¿no? Y aquí tiene que ver con las finanzas que cada una de las personas tiene. Debemos decir que las diferentes racionalidades se apoyan unas con otras. Sin embargo, conviven simultáneamente de forma independiente en todos los individuos. Todos los individuos son diferentes y en base a su cultura, tradición, grado de conocimientos y diversos factores se adaptan a diferentes tipos de racionalidades, ¿no? Hay gente que siempre toma racionales de tradición, ¿no? Siempre, ¿no? Y hay personas que siempre toman racionales políticos. Y hay personas que trabajan con los racionales instintivos, ¿no? O sea, su vida está basada en instintos y de repente no entendemos por qué hay personas que les va muy bien y por qué hay personas que les va muy mal. Pero básicamente es porque utilizan diferentes tipos de racionales, ¿no? Y esto sí es importante que nosotros los entendamos, los analicemos y los incorporemos a nuestra forma de vida y que los analicemos en función de las personas, porque las personas definitivamente ejecutan racionales todo el tiempo, ¿no? Y en todas las formas los vemos. Por lo tanto, sí recomiendo yo que esta parte la tome muy en serio, la incorpore a su conocimiento y no se les olvide y vaya identificando los racionales que tiene muy cercanos a ustedes. O sea, esto es, empiece a analizar las personas. Y cuando ya hablamos de la microeconomía, porque tenemos que hacer el preámbulo, ¿no? Entre el concepto de la economía, el hombre económico, el hombre administrador, los racionales económicos. Podemos decir que la microeconomía permite estudiar la manera racional de los recursos que tenemos,
¿no? Los factores de producción, el trabajo, la tierra y el capital para ser capaz de tomar decisiones más acertadas y obtener los mejores resultados posibles. ¿Qué estudia la microeconomía? Los racionales. ¿Cómo ejecutamos los racionales en términos de la tierra, el trabajo y el capital? Y por lo tanto, ahí tendremos que establecer una verdadera situación vinculante, ¿no? Entre los aspectos racionales y los aspectos de costo y de valor, más la tierra, el trabajo y el capital. Y como elemento introductorio, diríamos que la microeconomía estudia al individuo a partir de su racionalidad. Cualquiera que ésta desarrolle, la va a estudiar para poder satisfacerla, ¿no? A través de, ya sea la economía, ¿no? O a través de la mezcla de la economía con la administración. Y sin más que agregar, espero hayan sido claros los conceptos y me despido. Que tenga usted excelente día.